El viejo tractor John Deere exhaló su último suspiro mientras el humo se elevaba de debajo de su capó descolorido por el sol. ¿Cómo? Todo lo demás en este olvidado pedazo de tierra de Missouri agonizaba lentamente, con tenacidad, con una dignidad de la que carecían las cosas modernas. El hombre se limpió 65 años de callosidades de su rostro curtido y contempló los campos que habían llevado el nombre de su familia durante 4 generaciones. Los avisos de ejecución hipotecaria no respetaban la historia. Los bancos no negociaban con la sequía, y los hijos que habían huido a rascacielos de cristal en ciudades lejanas no respondían a las llamadas cuando la tierra que los vio crecer comenzó a desvanecerse. Algunas deudas no se pueden pagar con dinero. Algunas pérdidas calan más hondo que los límites de la propiedad. Y algunos extraños, los que llegan inesperadamente en la corriente de un arroyo desbordado, lo cambian todo. En 60 días, esta tierra pertenecería a otro. A menos que el destino, en su retorcida misericordia, hubiera enviado finalmente un milagro disfrazado de desastre. Jackson Harmon entrecerró los ojos ante el sol de la mañana que se abría paso entre las nubes, proyectando largas sombras sobre sus campos encharcados. Las lluvias habían cesado por fin tras 3 días de aguacero incesante. Pero el arroyo Maple se había desbordado, amenazando el límite oriental de sus maizales. A sus 65 años, su cuerpo protestaba con cada movimiento con una sinfonía de crujidos y chasquidos, recuerdos de décadas de trabajo físico y de la metralla aún incrustada en su pierna izquierda. Recuerdos de una selva a medio mundo de distancia y de hace media vida. Maldito sistema de control de inundaciones, murmuró, observando la tierra dañada y la presa que había protegido sus campos durante casi 40 años. El agua turbia se arremolinaba furiosamente alrededor del dique, ensanchándolo a cada minuto. Si no lo reforzaba pronto, perdería otras 4 hectáreas por la erosión. Jackson maniobró su vieja camioneta Ford lo más cerca que se atrevió de la orilla del arroyo y comenzó a descargar los sacos de arena que había preparado antes del amanecer. Sus manos curtidas, surcadas de callos y manchas de la edad, trabajaban con una eficiencia casi mecánica, a pesar de la artritis que se había instalado en sus articulaciones como inquilinos indeseados. El cielo se había despejado, mostrando un azul perfecto, típico de Missouri, engañosamente tranquilo tras la violencia de la tormenta. Iba por la mitad de la tarea cuando oyó un sonido que no encajaba en la sinfonía rural del agua que fluía y el canto matutino de los pájaros. El crujido característico del metal contra la roca, seguido del inconfundible rugido de un motor forzado al límite. Jackson se enderezó, escudriñando el arroyo. Aguas arriba. A través de la cortina de sauces, a unos 70 metros, lo divisó, el brillo del sol sobre el metal donde no debería haberlo. Un coche, no, un todoterreno, se había desviado de la carretera comarcal que discurría paralela al arroyo y ahora yacía parcialmente sumergido en las crecidas. Mientras observaba, el vehículo se deslizaba aún más, girando lentamente con la corriente. «Cristo Todopoderoso», murmuró Jackson, dejando caer el saco de arena que sostenía. El instinto se apoderó de él antes de que pudiera pensar con claridad. Corrió hacia el vehículo, su pierna mala protestando con cada impacto, pero la adrenalina anulaba el dolor. Mientras corría, se quitó la pesada chaqueta de trabajo. Años de entrenamiento de rescate durante su servicio militar volvieron a su mente con total claridad. El todoterreno era un Subaru de último modelo, azul oscuro y ya medio sumergido. A través de la ventanilla del conductor, Jackson pudo distinguir a una sola ocupante, una mujer de cabello oscuro, aferrada al volante. No pudo saber si estaba inconsciente o simplemente aturdida. Pero el vehículo se hundía más y más con cada segundo que pasaba. «Oye, ¿me oyes?», gritó, adentrándose en el agua helada. La corriente, mucho más fuerte de lo que parecía desde la orilla, lo arrastró inmediatamente. El lecho del arroyo era traicionero,
sembrado de obstáculos ocultos y desniveles repentinos. Un paso en falso podría sumergirlo en el agua fangosa. Pero Jackson se movía con la seguridad de un hombre que conocía ese río desde niño. La mujer no respondía. El agua ya llegaba hasta la parte inferior de las ventanas y la corriente empujaba el vehículo hacia aguas más profundas. Jackson alcanzó la puerta del conductor e intentó abrirla. Estaba cerrada. Golpeó la ventana. «Señora, despierte. Tiene que abrir la puerta». La mujer se movió levemente, pero no respondió con coherencia. Un fino hilo de sangre corría por un corte en su frente. Probablemente se había golpeado contra el volante antes de que se desplegara la bolsa de aire. La bolsa de aire ya se había desinflado, dejándola vulnerable a la subida del agua. Jackson no dudó. Se subió al capó del vehículo que se hundía, buscó en el bolsillo trasero su navaja y se dirigió al techo solar. Para su alivio, estaba parcialmente abierto, quizás como respuesta automática al choque. Metió los dedos por la abertura y tiró con todas sus fuerzas. El panel de cristal se deslizó hacia atrás mecánicamente. «Esperen, ya entro», gritó, aunque dudaba que la mujer pudiera oírlo. Se deslizó por la abertura. El agua ya le llegaba a los tobillos dentro del vehículo. El interior olía a cuero mojado, productos químicos del airbag desplegado y el sabor metálico de la sangre. «Señora, voy a sacarla de aquí», dijo con voz tranquila. A pesar de la urgencia de la situación, la mujer gimió suavemente cuando Jackson se inclinó para desabrocharle el cinturón de seguridad. Sus ojos se abrieron brevemente, ojos oscuros, desorientados, pero inteligentes, antes de volver a cerrarse. Jackson evaluó rápidamente su estado. La herida en la cabeza sangraba, pero no parecía mortal. Lo más preocupante era la forma en que su brazo izquierdo colgaba en un ángulo antinatural, probablemente roto o dislocado. Necesitaba moverla sin causarle más daño, pero la crecida del agua no dejaba tiempo para la precaución. «Lo siento», murmuró, deslizando un brazo por detrás de su espalda y el otro bajo sus rodillas. Con un gruñido de esfuerzo, la levantó del asiento. Era más ligera de lo que esperaba, pero su espalda protestó igualmente. Maniobrar de vuelta por el techo solar sería imposible con ella en brazos. El agua le llegaba ahora a la cintura. El vehículo se movía ominosamente bajo él. La corriente lo arrastraba inexorablemente hacia el canal principal. Jackson pateó la ventanilla del conductor con todas sus fuerzas. Una, dos veces al tercer impacto, el cristal de seguridad se hizo añicos, convirtiéndose en una lámina de fragmentos cúbicos. Se giró para proteger a la mujer de los cristales rotos y la ayudó a salir por la abertura, intentando mantener sus brazos heridos apoyados contra su pecho. La corriente los arrastró de inmediato, amenazando con sumergirlos. Jackson apoyó firmemente los pies en el marco de la puerta sumergido y se impulsó, alejándolos del vehículo que se hundía. El agua helada lo impactó, pero décadas nadando en este arroyo lo habían preparado para su temperamento. Mantuvo la cabeza de la mujer fuera del agua con un brazo mientras usaba el otro para dirigirse hacia la orilla, aprovechando la corriente en lugar de luchar contra ella directamente. Sus botas encontraron agarre en la orilla fangosa y se arrastró, junto con su carga, hasta tierra firme. La mujer permanecía inconsciente, con respiración superficial. Jackson la recostó suavemente sobre un trozo de hierba relativamente seco e inmediatamente le comprobó los signos vitales. Tenía pulso, pero respiraba débilmente. Con dificultad. «Aguanta», dijo, sacando su celular del bolsillo. Como era de esperar, la pantalla seguía apagada, sin vida por los daños causados por el agua. El vecino más cercano estaba a 5 kilómetros y el teléfono fijo de su granja estaba a otros 800 metros río arriba. El estado de la mujer no permitía ese tipo de demora. Jackson colocó dos dedos en el costado de su cuello, monitoreando su pulso mientras calculaba mentalmente sus opciones.
El pulso se debilitó repentinamente y luego desapareció por completo. Sin dudar, Jackson inclinó su cabeza hacia atrás, asegurándose de que sus vías respiratorias estuvieran despejadas, y comenzó las compresiones torácicas. Su entrenamiento de décadas atrás requirió más de 30 compresiones. 2 respiraciones de rescate. Repita. No se muera en mi propiedad, señora. Gruñó entre compresiones. No he llenado ese tipo de papeleo en años. Y no voy a empezar hoy. Después de lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron menos de 2 minutos. La mujer jadeó, tosiendo agua del arroyo. Jackson la giró suavemente su costado, permitiéndole despejar sus vías respiratorias. Sus ojos se abrieron lentamente, revelando iris oscuros, nublados por la confusión. ¿Qué? ¿Dónde? Alcanzó a decir antes de que otro ataque de tos la invadiera. Estás a salvo, dijo Jackson simplemente. Tu coche cayó a Maple Creek. Estás en mi propiedad, la granja Harman Ridge. La mujer intentó incorporarse, pero hizo una mueca de dolor cuando un punzante dolor le recorrió el brazo herido. Mi brazo, probablemente roto. Intenta no moverlo. Jackson se quitó la camisa de franela, quedando en una camiseta térmica descolorida, y se la puso encima. La ambulancia tardaría al menos 40 minutos en llegar desde Riverdale. Mi camioneta está aquí cerca. ¿Crees que puedes caminar si te ayudo? Ella asintió débilmente, y Jackson la ayudó a ponerse de pie, sosteniendo la mayor parte de su peso. Soy Jackson Harmon, dijo mientras comenzaban la lenta caminata hacia su camioneta. Sarah, respondió la mujer entre dientes. Sarah Mitchell. Jackson asintió, concentrándose en sortear el terreno fangoso. Vaya, señorita Mitchell, eligió un lugar de lo más peculiar para conducir. Una débil sonrisa apareció fugazmente en su pálido rostro. No exactamente. Por elección. Tropezó y Jackson la abrazó con más fuerza por la cintura. La carretera simplemente desapareció bajo la lluvia. Las inundaciones repentinas destruyen esa carretera comarcal casi todas las primaveras, explicó Jackson. El Departamento de Carreteras sigue prometiendo arreglarla, pero llevan prometiendo eso desde la época de Nixon. Cuando llegó el presidente, llegaron a la camioneta y Jackson ayudó a Sarah a subir al asiento del copiloto, con cuidado de no lastimarle el brazo. El viejo Ford protestó con un siseo antes de arrancar. Jackson puso la calefacción al máximo y sacó una manta de lana gastada de detrás del asiento, arropándola con ella. Hay hospitales en Riverdale, a unos 32 kilómetros, explicó, poniendo la camioneta en marcha. Pero el puente aún podría estar inundado. Si lo está, tendremos que dar un rodeo. Otros 40 minutos. Sarah asintió, castañeteando los dientes. A pesar de la calefacción. Gracias, logró decir. Me salvaste la vida. Jackson mantuvo la vista fija en el camino rural lleno de baches. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, dijo Sarah, con sorprendente firmeza. No lo habrían hecho. Jackson la miró, viendo algo en sus ojos más allá del dolor y la gratitud, una aguda inteligencia que lo evaluaba. Se removió incómodo. Bajo la mirada. ¿Eres militar?, preguntó ella inesperadamente. Jackson arqueó una ceja. Hace mucho tiempo. ¿Cómo decidiste manejar la situación? Metódicamente. La técnica de respiración de rescate. Han actualizado los protocolos desde Vietnam. Es difícil mantenerse al día con lo último. Cuando no se usa mucho, respondió Jackson secamente. Hacía tiempo que no sacaba a nadie de Maple Creek. Al acercarse a la carretera principal, la predicción de Jackson resultó ser correcta. El agua aún cubría el puente bajo, haciéndolo intransitable. Maldijo entre dientes y dio la vuelta a la camioneta. Parece que vamos a tomar la ruta panorámica. Dijo. Hay un termo de café en la guantera,
por si lo quieres. Quizá te ayude a combatir el frío. Sara extendió el brazo bueno para coger el termo. Sus movimientos dejaron ver un reloj grande que Jackson reconoció como mucho más caro de lo que parecía a primera vista. El tipo de lujo discreto que preferían los ricos. «No eres de por aquí», observó Jackson. «Ni lo menciono». «No», admitió Sara. «Soy de Boston. Llevo unas semanas en Riverdale investigando». ¿Investigando? Jackson esquivó. Un enorme bache. Riverdale no es precisamente conocido por sus bibliotecas. Una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de los labios de Sara a pesar del dolor. Soy escritora. Estoy trabajando en un libro sobre la transformación de los paisajes rurales. Suena emocionante, dijo Jackson con voz monótona. La sonrisa de Sara se ensanchó ligeramente. Tiene sus momentos, aunque casi ahogarme no formaba parte de mi plan de investigación. Se sumieron en el silencio, mientras Jackson se concentraba en el mal estado de la carretera. Varias veces tuvieron que desviarse para evitar zonas inundadas o escombros dejados por la tormenta. Sara hacía muecas de dolor cuando la camioneta pasaba por tramos especialmente accidentados, pero no se quejaba. Tras casi una hora de un tortuoso avance, finalmente llegaron a las afueras de Riverdale, un pueblo de poco menos de 10.000 habitantes que era la capital del condado. El pequeño hospital regional se alzaba sobre una colina en el extremo oeste del pueblo. Su sencilla fachada de ladrillo era una vista reconfortante. Jackson se detuvo frente a la entrada de urgencias y ayudó a Sara a bajar de la camioneta. Una enfermera con una carpeta los recibió en la puerta, evaluando rápidamente la situación. Accidente de coche, explicó Jackson. Posible conmoción cerebral, sin duda un brazo roto. Estaba inconsciente cuando la encontré. Sufrió un paro cardíaco breve en el lugar del accidente. La enfermera arqueó las cejas ante su evaluación clínica. ¿Es usted paramédico, señor? No, señora. Solo soy mayor. La profesionalidad de la enfermera se relajó ligeramente con una sonrisa. Bueno, la cuidaremos bien. ¿Usted, su esposo? No. Sara interrumpió. El señor Armón me sacó del auto después de que me caí a un arroyo. Somos desconocidos. La enfermera asintió, tomando notas. Necesitaremos información de ambos. Jackson se movió incómodo. Debería regresar a mi granja. El arroyo dañó parte de mi sistema de control de inundaciones. Y tengo que revisar el ganado. La enfermera levantó la vista de su portapapeles. Todavía necesitaremos una declaración para el informe del accidente. Señor Armón, no debería tomar más de 30 minutos. Jackson suspiró, resignado. Bien, pero primero necesito hacer una llamada. Probablemente mi teléfono fijo esté fuera de servicio después de la tormenta y mi celular no tiene batería. Mientras se llevaban a Sara en camilla para examinarla, Jackson usó el teléfono del hospital para llamar a su vecino, Bill Turman, pidiéndole que revisara el ganado en el Pastizal Sur. Para cuando terminó la llamada y completó el papeleo necesario, había pasado una hora. Se disponía a marcharse cuando un médico se le acercó en la sala de espera. Señor Armón, soy la doctora Winters. Quería agradecerle personalmente su rápida actuación de hoy. La señorita Michei sufrió una fractura limpia de radio y una conmoción cerebral leve, pero su reanimación cardiopulmonar en el lugar probablemente evitó la falta de oxígeno que podría haber causado graves daños cerebrales. Jackson asintió incómodo. Solo hice lo que tenía que hacer. Bueno, marcó la diferencia. ¿Quiere verlo antes de que se vaya? Jackson dudó un instante y luego siguió al médico hasta una sala de exploración con cortinas. Sara estaba sentada en el borde de una cama de hospital, con el brazo ya correctamente enyesado. La sangre había desaparecido de su rostro, revelando a una mujer elegante, quizás de unos 50 y tantos años, con rasgos llamativos y ojos inteligentes.
Le habían dado una bata de hospital para reemplazar su ropa mojada. Mi noche con la armadura embarrada, dijo con una leve sonrisa. Me dicen que le debo la vida. Jackson se encogió de hombros. Me alegra que esté bien, señorita Michie. Debería volver a mi granja. Por supuesto, Sara pareció observarlo por un momento. Pero insisto en agradecerle como es debido. Quizás podría invitarla a cenar cuando me den el alta. No es necesario, dijo Jackson, ya retrocediendo hacia la puerta. Me alegra que estés bien. Al menos déjame cambiarte la camisa, insistió Sara, señalando su camiseta térmica. Y tendré que ver qué se puede rescatar. De mi coche, Jackson. El arroyo probablemente arrastró tu coche medio kilómetro. Río abajo. En cuanto a la camisa, no te preocupes. Tengo de sobra. Intervino el doctor Winters. Señorita Michie, nos gustaría que se quedara ingresada esta noche en observación, dada la conmoción cerebral y el problema cardíaco. Sara asintió. Por supuesto, doctor. Se volvió hacia Jackson. Señor Armón, ¿podría al menos dejarnos su información de contacto? La compañía de seguros necesitará detalles sobre el lugar del accidente. Reconociendo que era una batalla perdida, Jackson anotó su número de teléfono fijo en una libreta del hospital. Puede que el teléfono no funcione 1 o 2 días después de la tormenta, pero puede dejar un mensaje. Dicho esto, asintió brevemente a modo de despedida y escapó de los confines asépticos del hospital. El sol de la tarde se ocultaba en el horizonte occidental cuando Jackson regresó al lugar donde había abandonado sus esfuerzos por contener las inundaciones. La brecha se había ensanchado considerablemente y el agua ahora fluía libremente por la esquina oriental de su maizal. Demasiado tarde para salvar esas hectáreas. Con un suspiro resignado, recogió sus herramientas dispersas y los sacos de arena sin usar. Algunas batallas no se podían ganar. Una lección que había aprendido en Vietnam y que había reaprendido innumerables veces desde entonces. Replantaría lo que pudiera, se adaptaría y seguiría adelante. Era la única manera que conocía. Al caer la noche, Jackson se sentó en su porche con un vaso de bourbon, observando los relámpagos que titilaban en el horizonte lejano. Otro sistema de tormentas se acercaba. La radio meteorológica a su lado crepitaba con advertencias de lluvias adicionales previstas durante la noche. Su antigua casa de campo crujió y se asentó a su alrededor. Sus sonidos familiares le brindaron consuelo después del caos del día. Sus pensamientos se dirigieron a la mujer que había rescatado del arroyo. Había algo familiar en ella, aunque no lograba recordar qué era. Sara Michie, el nombre le sonaba familiar, pero la conexión seguía siendo esquiva. La mirada de Jackson se desvió hacia la pila de correo en la mesilla auxiliar. Facturas, en su mayoría, cada una un recordatorio de su precaria situación financiera. El aviso de ejecución hipotecaria del Banco Comunitario de Riverdale había llegado la semana pasada, dándole 60 días para ponerse al día con su hipoteca o enfrentarse a la subasta. Después de 3 años consecutivos de sequía, seguidos por las excesivas lluvias de esta primavera, los márgenes, que siempre habían sido escasos, habían desaparecido por completo. Tomó la botella de bourbon, pensando en rellenarla, pero la dejó intacta. La mente clara toma mejores decisiones, y necesitaba cada neurona funcional para encontrar una salida a este embrollo. La ironía no le pasaba desapercibida. Había salvado la vida de un desconocido ese día. Pero no podía salvar la tierra que había pertenecido a su familia durante 4 generaciones. El estridente timbre del teléfono rompió la tranquilidad de la noche, sobresaltando a Jackson y sacándolo de sus pensamientos. Pocas personas llamaban ya al teléfono fijo. La mayoría de sus negocios se hacían en persona o directamente no se hacían. Armón, contestó, con la voz ronca por el bourbon y el cansancio. Señor Armón, soy Rebecca Marsal del Banco Comunitario de Riverdale. Jackson apretó con más fuerza el auricular. Rebecca había ido 2 años por detrás de él en el instituto,
una chica brillante y ambiciosa que se había ido a la universidad y había regresado con un título de contabilidad y la determinación de modernizar el tranquilo banco local. Ahora tenía su destino financiero en sus manos impecables. Rebecca, reconoció, un poco tarde para asuntos bancarios. ¿No? Esta no es una llamada oficial, Jackson, dijo ella, suavizando el tono. Me enteré de lo que pasó hoy. En un pueblo pequeño, las noticias vuelan. Quería saber si estabas bien, resopló Jackson. Yo no fui quien se metió en el arroyo. No, pero fuiste tú quien se lanzó a las aguas de la inundación para salvar a un desconocido de tu edad con la pierna. Estoy bien, interrumpió. La mujer está viva, eso es lo que importa. Una pausa en la línea. ¿Sabe quién es? Jackson. Dijo que se llama Sarah Mitchell. Escritora, o algo así. La risa de Rebecca contenía un matiz de incredulidad. No una escritora cualquiera. Sarah Mitchell es una de las autoras más exitosas del país ahora mismo. Su serie Heartland ha vendido millones de copias. Incluso se habló de un acuerdo para una película basada en su último libro. Jackson frunció el ceño. Nunca he oído hablar de ella. No la habrías conocido, admitió Rebecca. No has estado al tanto de las listas de bestsellers, pero créeme, acabas de salvar a una persona muy influyente. No cambia nada, dijo Jackson secamente. Sigues teniendo una granja que se está desmoronando y un banco que quiere quedarse con lo que queda. Rebecca suspiró. Esa es precisamente la otra razón por la que llamo. He estado revisando tu expediente y creo que podría haber opciones que no hemos explorado. Los nuevos dueños corporativos del banco están presionando para que se resuelvan rápidamente los casos de hipotecas morosas, pero los he convencido de que me den 2 semanas. Para explorar alternativas para varios clientes antiguos, incluido usted. ¿Qué tipo de alternativas?, preguntó Jackson, con un tono de sospecha evidente. Prefiero hablar de eso en persona. ¿Podrías pasar por el banco mañana por la tarde? Jackson consideró la petición. Tengo que terminar de reforzar la represa y revisar la cerca del Potrero Sur. Podría estar allí para las 4. A las 4 está bien, confirmó Rebecca. Y Jackson, estoy tratando de ayudar. Recuerdo lo que la granja de tu familia significaba para esta comunidad cuando yo era niño. No todo se trata de dinero. Después de colgar, Jackson se quedó mirando el teléfono durante un largo rato. La llamada de Rebecca había despertado una peligrosa emoción que se había esforzado por reprimir. La esperanza. La esperanza era un lujo que no podía permitirse. No después de ver cómo la sequía destruía sus cosechas durante 3 años seguidos. No después de sostener la mano de Eleanor mientras el cáncer se la llevaba poco a poco. No después de que Michael se hubiera alejado tanto de la granja como de su padre sin mirar atrás. El viento arreció, trayendo consigo el aroma de la lluvia que se acercaba. Jackson recogió su vaso en la botella y entró, cerrando la puerta mosquitera para protegerse de la tormenta que se avecinaba. Mientras se movía por la casa a oscuras hacia su dormitorio, pasó junto a la puerta cerrada que una vez había sido la habitación de Michael, luego el taller de costura de Eleanor, y que ahora era simplemente otro espacio lleno de recuerdos demasiado dolorosos para revivir. En su espartano dormitorio, Jackson dejó la cartera y las llaves sobre la cómoda, fijándose en la fotografía enmarcada que había estado en el mismo sitio durante décadas. Él y Eleanor, el día de su boda. Jóvenes e increíblemente optimistas. El futuro, extendiéndose ante ellos como el infinito cielo de Missouri. Junto a ella había un marco más pequeño con una fotografía descolorida de un Michael adolescente con el uniforme azul de la FFA, mostrando con orgullo un premio de la feria del condado. Menudo día, ella, murmuró a la habitación vacía. Conseguiste que un autor famoso viniera de Maple Creek. Habría sido una buena historia para tu club de costura. Esa noche, el sueño llegó a ratos, interrumpido por
La furia de la tormenta y sueños de agua turbia que lo cubría, el peso de un desconocido en sus brazos que lo arrastraba. A la oscuridad. Se despertó antes del amanecer, como casi todos los días de su vida adulta. Su cuerpo estaba en sintonía con el ritmo del trabajo agrícola, sin importar el clima ni su necesidad de descanso. El nuevo día trajo cielos despejados, pero también nuevos desafíos. La tormenta había dañado la cerca del potrero oeste, permitiendo que 3 de sus reses se acercaran peligrosamente a la carretera estatal. Jackson pasó la mañana reuniendo a los animales que se habían escapado y reparando la cerca. Sus manos artríticas protestaban con cada golpe de martillo. A primera hora de la tarde, había logrado apuntalar la represa dañada con los sacos de arena restantes, aunque sabía que, en el mejor de los casos, era una solución temporal. Una reparación adecuada requeriría equipo que ya no podía permitirse alquilar y materiales que excedían sus menguantes recursos. El viejo tractor John Deere que había pertenecido a su padre crujía ominosamente mientras Jackson lo usaba para transportar escombros de los campos. La máquina había sido fiable durante décadas, pero las piezas eran cada vez más difíciles de encontrar, y el mecánico local le había advertido durante la última reparación que el motor podría no sobrevivir a otra avería grave. «Aguanta un poco más», murmuró Jackson, acariciando el capó verde descolorido por el sol. «Saldremos adelante esta temporada como sea». Mientras conducía el tractor de vuelta al cobertizo de maquinaria, Jackson vio un vehículo desconocido que se acercaba por su largo camino de grava. Al parecer, un coche de alquiler, con su impoluto exterior blanco desentonando con el paisaje rural embarrado. Frunció el ceño, pues no esperaba visitas y, por lo general, no le gustaban las visitas sin avisar. El coche se detuvo cerca de la granja, y Jackson observó con sorpresa cómo Sarah Michey salía del lado del conductor, con el brazo izquierdo en cabestrillo, pero por lo demás con un aspecto notablemente recuperado de la dura experiencia del día anterior. Vestía unos vaqueros sencillos y una camisa abotonada, y su cabello oscuro con mechas plateadas recogido en una práctica coleta. Escaneó la propiedad hasta que lo vio en el tractor, y entonces alzó el brazo bueno a modo de saludo. Jackson suspiró y dirigió el tractor hacia la casa. Había esperado evitar más interacción con la mujer. La gratitud incomodaba a la gente, y no tenía ni el tiempo ni las ganas para cortesías sociales. Señorita Michey, la saludó mientras apagaba el motor del tractor. Debería conducir con ese brazo. Sarah sonrió, transformando su rostro serio. Es mi brazo izquierdo. Por suerte, soy diestra. Y el médico me dio el alta esta mañana, aunque no estaba muy contento. Jackson bajó del tractor, limpiándose las manos con un trapo del bolsillo trasero. ¿Qué la trae por aquí? Su coche probablemente ya esté a medio camino del Mississippi. De hecho, la policía lo encontró a unos 400 metros río abajo, atascado contra un árbol caído. Están organizando que lo remolquen cuando baje más el nivel del arroyo. Ella dudó y luego añadió, pero no estoy aquí por eso. Quería agradecérselo como es debido por salvarme la vida. Jackson se encogió de hombros incómodo. Ya había dicho que no era necesario. Sin embargo, Sarah metió la mano en el coche de alquiler y sacó un paquete, envuelto en un sencillo papel marrón. Un reemplazo para la camisa que sacrificaste al rescatarme. Jackson aceptó el paquete a regañadientes. No era necesario, pero gracias. Un incómodo silencio se instaló entre ellos, roto solo por el lejano balido del ganado y el rítmico crujido del molino de viento que había bombeado agua en la granja Armón durante generaciones. Tu granja es preciosa, dijo Sarah finalmente, señalando los campos ondulados que se extendían hacia la lejana línea de árboles. ¿Cuánto tiempo lleva en tu familia? 4 generaciones, respondió Jackson. Algo en su genuino interés lo impulsó a dar una respuesta más detallada de la que pretendía. Mi
Bisabuelo se estableció en las 100 hectáreas originales después de la Guerra Civil. Mi abuelo la amplió durante los años 20, antes de que llegara la Gran Depresión. He intentado conservarla desde entonces. Sara asintió, observando el granero desgastado, el cobertizo para maquinaria con su techo hundido y el antiguo molino de viento. Y la descolorida casa de campo blanca. Para sorpresa de Jackson, sus ojos reflejaban aprecio en lugar de lástima. Se están volviendo raros, observó, las granjas familiares con este tipo de historia. La mayoría han sido absorbidas por la agricultura corporativa. Jackson la observó con un interés recién descubierto. ¿De verdad estás investigando paisajes rurales? Una sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. ¿Pensabas que me lo estaba inventando? No sería la primera vez que alguien de la ciudad afirmaba interesarse por la agricultura sin distinguir el trigo de la cebada. Sara rió. Una risa cálida y sincera. Vale. Crecí en la zona rural de Massachusetts antes de que se convirtiera en los suburbios de Boston. Mi padre tenía un huerto, principalmente de manzanas, algunos melocotones. Nada a esta escala, pero lo suficiente como para saber la diferencia entre el trabajo duro y la agricultura por afición. Antes de que Jackson pudiera responder, una fuerte explosión proveniente del cobertizo de maquinaria interrumpió la conversación. El humo comenzó a salir del compartimento del motor del viejo tractor. «Maldita sea», murmuró Jackson, dirigiéndose ya hacia la máquina. Sara lo siguió sin ser invitada. Manteniendo una distancia respetuosa, Jackson examinó el motor humeante. Conductos de combustible perforados, diagnosticó con gravedad justo cuando las llamas empezaban a lamer el bloque del motor. «Atrás», gritó, buscando frenéticamente algo para extinguir el fuego creciente. Sara ya se dirigía al barril de agua de lluvia cercano, agarrando un cubo que colgaba del borde. A pesar de su brazo herido, logró llenar el cubo y llevarlo hacia el tractor, derramando agua por los lados con su torpe andar. Jackson le quitó el cubo y apagó las llamas, luego repitió el proceso con un segundo cubo que ella había llenado. El fuego chisporroteó y se extinguió, dejando tras de sí el olor a creagoma quemada y combustible. Eso fue de pensar rápido, reconoció Jackson, secándose el sudor de la frente. No es la primera vez que se me incendia una máquina, respondió Sara encogiéndose de hombros. Nuestro tractor era incluso más viejo que el tuyo. Papá solía decir que estaba sujeto con alambre y oraciones. Jackson sonrió a pesar del contratiempo. Me suena familiar. Observó el tractor dañado con una expresión sombría. Aunque creo que esta vieja finalmente ha dado su último suspiro. ¿Se puede reparar? Jackson negó con la cabeza. No se fabrican piezas desde hace 30 años. Hemos estado sacando piezas de otros tractores viejos. Cuando Sam, del desguace, encuentra alguno. Pero esto, señaló el motor carbonizado, requeriría un milagro o dinero. Y últimamente escasean ambos. Sara pareció dudar. Luego habló con cuidado. Espero que no le parezca presuntuoso, pero me gustaría ayudar, como agradecimiento por salvarme la vida. La expresión de Jackson se endureció. De inmediato. No necesito caridad, señorita Michei. No es caridad, replicó ella. Es un intercambio justo. Mi vida por una pieza de tractor me parece un buen trato. Sinceramente, agradezco la intención, pero no. El tono de Jackson no dejaba lugar a dudas. Ahora, si me disculpan, necesito ver si se puede rescatar algo antes de mi cita en Pueblo. Sara asintió, reconociendo el rechazo. Por supuesto, pero señor Armón. Metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta de visita. Si cambia de opinión, o si estuviera dispuesto a hablar más sobre su granja para mi investigación, por favor, llámeme. Me hospedaré en el Riverdale en las próximas semanas. Jackson aceptó la tarjeta con reticencia, guardándola en el bolsillo de su camisa sin mirarla.
Buen viaje de regreso al pueblo, señorita. Michie la observó mientras regresaba a su coche de alquiler, con una expresión indescifrable. Solo cuando el vehículo hubo desaparecido por el largo camino de entrada dejó caer los hombros. El tractor no tenía arreglo. Lo sabía, sin necesidad de la confirmación de un mecánico. Sin él, mantener la granja en funcionamiento se volvía casi imposible. Incluso si Rebecca hubiera encontrado alguna solución financiera al problema de la hipoteca, la falla del equipo podría hacer que todo el asunto fuera irrelevante. Con un profundo suspiro, Jackson se dirigió a la casa para asearse antes de su reunión en el banco. Mientras se duchaba para quitarse la suciedad del día, mugre, su té. Sus pensamientos volvieron a Sarah Michie. Había algo genuino en su interés por su granja, algo más allá de la mera cortesía o la gratitud impulsada por la culpa. En otra vida, bajo otras circunstancias, podría haber agradecido la conversación con una mujer educada que comprendiera la vida rural, pero las circunstancias no eran diferentes. Y Jackson hacía tiempo que había renunciado a cambiar su destino. Lo mejor que podía esperar era retrasar lo inevitable el tiempo suficiente para terminar sus días en la tierra que había definido a su familia durante generaciones. Vestido con su último par de vaqueros y una camisa de botones reservada para la iglesia y las reuniones del banco, Jackson se dirigió al pueblo. El trayecto le dio tiempo para organizar sus ideas, para preparar argumentos sobre por qué el Banco Comunitario de Riverdale debería prorrogarle la hipoteca una vez más, a pesar de 3 años de malas cosechas y rendimientos decrecientes. El banco ocupaba un imponente edificio de ladrillo en la calle principal de Riverdale. Su arquitectura evocaba tiempos más prósperos, cuando las instituciones financieras locales eran pilares de sus comunidades, en lugar de puestos avanzados de corporaciones distantes. Jackson estacionó su camioneta salpicada de lodo entre los vehículos más nuevos y limpios que pertenecían a los empleados del banco y a clientes con mejores perspectivas financieras. Rebecca lo recibió en el vestíbulo, profesional con un traje a medida, pero con la calidez en sus ojos que la había hecho popular en la preparatoria. Jackson, justo a tiempo. Ven a mi oficina. La siguió por el interior del banco, saludando con la cabeza a varios empleados que reconoció de la iglesia o de eventos comunitarios. La oficina de Rebecca era más grande de lo que esperaba, con ventanas que daban a la plaza del pueblo y paredes adornadas con sus credenciales de contabilidad y premios por servicio comunitario. Toma asiento, lo invitó, señalando una cómoda silla frente a su escritorio. ¿Te apetece un café? Estoy bien, respondió Jackson, incorporándose con rigidez. ¿De qué se trata esto, Rebecca? Dijiste que tenías alternativas que discutir. Rebecca tomó asiento, acomodando una pila de carpetas en su escritorio. Siempre directo, Jackson. Siempre he apreciado eso de ti. Abrió la carpeta superior, que Jackson reconoció como su expediente de préstamo. Como sabes, cuando Mid-American Financial Partners adquirió nuestro banco el año pasado, implementaron políticas más agresivas con respecto a las hipotecas morosas. En particular los préstamos agrícolas en regiones que han designado como de alto riesgo debido a la volatilidad climática. Ve al grano, dijo Jackson, con la paciencia ya al límite. ¿Van a ejecutar la hipoteca o no? Rebecca, la ejecución hipotecaria sigue adelante según lo previsto a menos que encontremos una alternativa. Te quedan 60 días para la subasta. Pero he estado revisando los registros de tu propiedad y podría haber una opción que valga la pena explorar. Sacó un plano de su propiedad. Tu granja tiene 300 acres. ¿Correcto? Jackson asintió, y ella continuó. La parte original de la finca, que incluye Maple Creek y el manantial natural, tiene aproximadamente 50 acres. El resto se adquirió en parcelas separadas a lo largo de los años. Los ojos de Jackson se entrecerraron. ¿Qué sugiere? Una venta parcial, dijo Rebecca con cautela.
La parte sureste de su propiedad, unas 80 hectáreas que lindan con la Reserva Natural Estatal, ha atraído el interés de promotores que buscan construir propiedades vacacionales. Su ubicación cerca de la Reserva Natural la hace particularmente valiosa. Una venta podría generar suficiente capital para saldar su hipoteca y dejarle con la histórica casa familiar y suficiente terreno para mantener una explotación más pequeña. Jackson la miró fijamente, con la expresión endurecida. ¿Quiere que venda parte de mi patrimonio a promotores que construirán cabañas de fin de semana para gente de ciudad? Le estoy presentando opciones, Jackson, respondió Rebecca con serenidad. La alternativa es perderlo todo en 60 días. Jackson se levantó bruscamente, raspando la silla contra el suelo de madera. Mi abuelo compró esa parcela en 1926 y trabajó en 2 empleos para poder pagarla durante la Gran Depresión. Mi padre amplió el sistema de riego para que fuera productiva. No voy a desmantelar la granja como si fuera un pavó de Acción de Gracias. Para que algún promotor construya casitas de juegos para turistas. Rebecca permaneció sentada, con una expresión comprensiva pero firme. Entiendo tu apego emocional, Jackson, pero esto no se trata solo de historia. Se trata de supervivencia. Una adaptación parcial es mejor que una pérdida total. ¿Es eso lo que enseñan en las escuelas de negocios hoy en día? La voz de Jackson había adquirido un tono peligroso. Disfrazarse. Rendición como adaptación. Jackson, por favor. No, Rebecca. Aprecio que intentes ayudar, pero esto no es ayuda. Es rendición con un nombre más bonito. Se dirigió hacia la puerta y se detuvo. Mi familia no sobrevivió a tormentas de polvo, depresión y guerra vendiendo partes de sí mismos. Encontraré otra manera. Rebecca se puso de pie, con preocupación evidente en su expresión. No hay otra manera, Jackson. No con el plazo que tenemos. Por favor, al menos piénsalo. Habla con Michael. Deja a mi hijo fuera de esto. Jackson espetó, apretando con fuerza el pomo de la puerta. Había tomado su decisión. Un largo tiempo. Hace un rato. Sigue siendo tu familia, insistió Rebecca. Y la granja también es su herencia, quiera o no. Jackson no respondió, abriendo la puerta con más fuerza de la necesaria. Mientras caminaba a grandes zancadas por el vestíbulo del banco, su mente bullía con una tóxica mezcla de ira, orgullo y cálculos cada vez más desesperados. La sugerencia de Rebecca tenía sentido lógico. Sabía que, incluso con su rechazo emocional, vender una parte para salvar el núcleo podría ser la única solución matemática. Pero las granjas no eran problemas matemáticos. Eran entidades vivientes, ecosistemas propios, donde cada acre desempeñaba un papel en el delicado equilibrio que había sostenido a generaciones. Su padre y su abuelo jamás habrían considerado semejante compromiso. Absorto en sus pensamientos, Jackson casi chocó con alguien que entraba al banco al salir. Murmuró una disculpa sin levantar la vista, apartándose para llegar a su camioneta. Señor Harmon, la voz lo detuvo en seco. Sarah Michey estaba de pie en los escalones del banco, con la sorpresa reflejada en su rostro. ¿Está todo bien? Jackson luchó por recomponerse. Bien, logró decir, aunque su tono delataba la palabra. Solo estaba terminando algunos asuntos. Sarah lo estudió con la mirada perspicaz que él comenzaba a reconocer como una herramienta de escritor, observando, analizando, archivando detalles para usarlos en el futuro. ¿Malas noticias del banco?, preguntó con suavidad. Algo en su tono, libre de lástima, pero rebosante de genuina preocupación, logró derribar sus defensas. Se podría decir que sí, admitió. Resulta que salvar la granja podría significar vender parte de ella. No es una gran victoria. La comprensión iluminó los ojos de Sarah. El proceso de ejecución hipotecaria ha comenzado. Jackson arqueó las cejas sorprendido. ¿Cómo lo supiste? He estado investigando economía agrícola para mi libro. Sarah explicó,
El patrón es deprimentemente común en todo el Medio Oeste. Bancos que antes eran de propiedad local son adquiridos por instituciones financieras más grandes. Las políticas de préstamos cambian. Las granjas familiares que superaron dificultades anteriores se encuentran de repente incapaces de obtener las prórrogas que necesitan para sobrevivir a los contratiempos temporales. Jackson la miró, momentáneamente sin palabras. Su evaluación era inquietantemente precisa. ¿De verdad estás investigando?, dijo finalmente. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Sara. Te dije que sí. Su expresión se volvió seria de nuevo. ¿Cuánto tiempo tienes? 60 días, respondió Jackson, sorprendiéndose a sí mismo con su franqueza. A menos que consiga unos $150,000 para saldar los atrasos y las penalizaciones. Sara asintió pensativa, y el banco sugirió vender parte de la propiedad, 80 acres, a promotores que quieren construir cabañas vacacionales. El disgusto era evidente en su voz. Antes de que Sara pudiera responder, una camioneta entró en el estacionamiento del banco y se detuvo bruscamente cerca de ellos. Bill Turman, el vecino más cercano de Jackson, se asomó por la ventana con expresión urgente. Jackson ha estado intentando contactarte. ¿Tienes teléfono? La línea sigue caída. Por la tormenta. ¿Qué ocurre? El sheriff me llamó cuando no pudo localizarte. Vieron algo sospechoso en tu propiedad cuando revisaban el arroyo. Parece que los hombres de Delane podrían estar vigilando tu cobertizo de maquinaria. Jackson maldijo en voz baja. Los hermanos Delany tenían fama de robar maquinaria agrícola y piezas de equipo para venderlas en otros estados. Con muchas granjas en apuros económicos, los robos habían aumentado en los últimos meses. Tengo que volver, dijo Jackson, dirigiéndose ya a su camioneta. Te sigo, dijo Sara con decisión, dirigiéndose a su coche de alquiler. Jackson hizo una pausa. Este no es tu problema, señorita Michey. Sara ya estaba abriendo la puerta del coche. Iba a entrevistarte de todos modos. Ya que estamos, mejor grabo algunas escenas de acción para el libro. Antes de que Jackson pudiera objetar, Bill gritó, «Date prisa». El sheriff dijo que intentaron pasar por allí, pero estaban lidiando con inundaciones en la zona norte del condado. Con un gesto de resignación, Jackson subió a su camioneta. El día que había comenzado con una advertencia de ejecución hipotecaria ahora amenazaba con incluir un robo. Mientras se incorporaba a la carretera principal con el coche de alquiler de Sara siguiéndolo, Jackson no pudo evitar pensar que los problemas, como las tormentas primaverales en Missouri, nunca parecían llegar solos. El trayecto de 24 kilómetros de vuelta a la granja Armond Ridge duró menos de 20 minutos, con Jackson empujando su vieja camioneta con más fuerza de la que su motor desgastado podía soportar. Por el retrovisor, pudo ver a Sara manteniéndose a su ritmo. Su expresión era decidida incluso desde la distancia. Al girar hacia su largo camino de grava, Jackson notó de inmediato lo que había alarmado al sheriff. Una camioneta azul destartalada, estacionada parcialmente oculta detrás de su cobertizo para maquinaria, un vehículo que reconoció como perteneciente a Matt Delany, el mayor y ligeramente más inteligente de los hermanos Delany. Jackson detuvo su camioneta a unos 90 metros. Desde el granero, apagó el motor. Sara estacionó junto a él, bajando la ventanilla con una mirada inquisitiva. «Quédate aquí», ordenó Jackson con firmeza. «Estos tipos son problemáticos. Matt tiene mal genio y su hermano Kevin no es muy listo. Si están robando, no querrán testigos». La expresión de Sara se endureció con obstinada determinación. «No me voy a quedar sentada en el coche mientras te enfrentas a ladrones. Fui reportera de sucesos en Boston durante 15 años antes de empezar a escribir libros». Antes de que Jackson pudiera protestar más, un movimiento cerca del cobertizo de maquinaria llamó su atención. Dos figuras emergieron cargando lo que parecían ser piezas de su bomba de riego desmontada.
Los hermanos Delany se habían instalado cómodamente, aparentemente sin preocuparse de ser descubiertos en una propiedad que creían desocupada. «Maldita sea», murmuró Jackson, buscando bajo su asiento y sacando una escopeta vieja pero bien conservada. Comprobó que estuviera cargada y luego se volvió hacia Sarah. «Quédate detrás de mí al menos, y si la cosa se pone fea, sube a tu coche y conduce hasta Turman Place, First Farm, al este de aquí». Para su sorpresa, Sarah asintió, su bravuconería anterior atenuada por la realidad de la situación. «¿Llamamos al sheriff? No hay señal aquí y mis teléfonos fijos están caídos», respondió Jackson con gravedad. «Solo estamos nosotros». Salieron de sus vehículos en silencio, con Jackson a la cabeza, dirigiéndose al granero. Los Delany estaban concentrados en cargar sus pertenencias robadas y no se habían percatado de su llegada. Jackson se echó la escopeta al hombro al acercarse. «Ya están bien, Matt», gritó, y su voz resonó por todo el patio. Los hermanos Delany se quedaron paralizados y luego se giraron lentamente para mirarlo. Matt, un hombre corpulento, de unos 40 años con el ceño fruncido perpetuamente, levantó la mano levemente. Kevin, más joven y delgado, con la energía nerviosa de un drogadicto, dejó que su mano se deslizara hacia su cintura. «Mantén las manos donde pueda verlas, Kevin», advirtió Jackson, ajustando ligeramente su puntería. «Estoy demasiado viejo para una pelea justa, lo que significa que no te voy a dar una». «Tranquilo, viejo», dijo Matt con un tono falsamente conciliador. «Solo estaba recogiendo chatarra que no usabas. Pensé que con la ejecución hipotecaria a la vuelta de la esquina, no te importaría». «Las noticias vuelan», comentó Jackson secamente. «Pero hasta donde yo sé, la propiedad sigue siendo mía. Por al menos 60 días más. Y esa bomba de riego que estás robando está en pleno uso». Los ojos de Kevin se movían nerviosamente entre Jackson y Sarah, intentando claramente evaluar el nivel de amenaza. «¿Quién es la señora? ¿Tu novia?», se burló, dejando ver sus dientes destrozados por la metanfetamina. «Soy su biógrafa», respondió Sarah con suavidad, dando un paso al frente a pesar de la mirada de advertencia de Jackson. «Estoy documentando la vida del señor Harmon, incluyendo esta encantadora interacción. Tengo una excelente memoria para rostros y detalles. La policía lo encuentra muy útil». La expresión de Matt se ensombreció. «Escucha, Harmon, no queremos problemas. Devolveremos las cosas y nos iremos. Tú las devolverás». «De acuerdo», accedió Jackson. «Luego arreglarás lo que rompiste y después te irás de mi propiedad y no volverás». Kevin se rió. Un sonido agudo e inquietante. «¿O qué, viejo? ¿Nos vas a disparar a los dos? Al sheriff no le gustará mucho eso». «No tendrá que dispararte», dijo una nueva voz a sus espaldas. Los cuatro se giraron para ver al sheriff Tom Danvers acercándose, a pie desde el otro lado del granero. Su ayudante lo seguía de cerca. «Pero con gusto los arrestaré a ambos por allanamiento y robo». Los hermanos Delany se desanimaron visiblemente al ver a la policía. Matt pateó la tierra con frustración, mientras que la energía nerviosa de Kevin aumentaba, con las manos temblando a sus costados. «Cálmate, Kevin», advirtió el sheriff. «No empeores las cosas». Mientras el agente esposaba a los Delany, el sheriff Danvers se acercó a Jackson, quien había bajado su escopeta. «Un vecino llamó», explicó el sheriff. «Dijo que podrían necesitar refuerzos». «Menos mal. Estos chicos tenían una camioneta esperando junto al arroyo, ya cargada con equipo de la propiedad de los Peterson». Jackson asintió en agradecimiento. «Agradezco la respuesta, Tom. No esperaba que pudieras venir con los problemas de las inundaciones. El agente Ramírez se encarga del lado norte». El sheriff miró con curiosidad a Sarah. «Señora, creo que no nos conocemos». «Sarah Michey»,
Se presentó, extendiendo su soy escritora y estoy investigando en la zona. El señor Armón ha tenido la amabilidad de permitirme entrevistarlo sobre su granja. El reconocimiento brilló en los ojos del sheriff. ¿El autor? A mi esposa le encantan sus libros. Tiene toda la serie Heartland en su mesita de noche. Sara sonrió amablemente. Es muy amable. Por favor, dígale que aprecio su apoyo. Mientras el ayudante conducía a los hermanos Delany al coche patrulla, el sheriff Danvers se volvió hacia Jackson. Tendrá que venir a la comisaría mañana para presentar una denuncia formal. Y Jackson, me enteré de lo del banco. Lo siento. La mandíbula de Jackson se tensó. No hay nada decidido todavía, Tom. El sheriff asintió, aunque su expresión seguía siendo comprensiva. Aún así, si Marta y yo podemos hacer algo, se lo agradeceríamos, dijo Jackson secamente. Pero me las arreglaré. Después de que el sheriff se marchara con los Delany bajo custodia, Jackson y Sara inspeccionaron los daños en el cobertizo de la maquinaria. Los ladrones habían desmontado parcialmente. Y la bomba de riego. Saqueó varios contenedores de almacenamiento, dejando herramientas y piezas esparcidas por el suelo de hormigón. Los buitres no suelen rondar hasta que estás muerto, murmuró Jackson, arrodillándose para examinar una válvula rota. Sara le ayudó a recoger las piezas esparcidas, con cuidado a pesar de su brazo herido. ¿Es reparable el daño?, preguntó Jackson. Suspiró, frotándose la frente con cansancio. La mayor parte no se llevaron. Nada grave, pero es una cosa más que hay que arreglar y no hay dinero para hacerlo. Mientras trabajaban para restablecer el orden en el granero, el esfuerzo físico pareció aflojar algo en Jackson, y se encontró explicándole el sistema de riego a Sara, cómo extraía agua tanto del arroyo como del manantial natural, como su padre lo había diseñado para maximizar la eficiencia en condiciones de sequía, como había mantenido la granja durante los años de escasez hasta que la actual sequía prolongada sobrepasó su capacidad. Sara escuchaba con genuino interés, haciendo de vez en cuando preguntas que revelaban sus conocimientos sobre sistemas agrícolas. Al caer la tarde, habían reparado la mayor parte del equipo, aunque Jackson señaló varios componentes que necesitarían ser reemplazados antes de que el sistema pudiera funcionar correctamente. A plena capacidad. Gracias por tu ayuda, dijo Jackson al terminar, agradeciéndole con más facilidad de la que esperaba. Es muy útil tenerte cerca en una crisis. Sara sonrió, limpiándose la grasa de las manos con un trapo. 2 crisis en 2 días. Tienes una vida emocionante, señor Armón. Jackson, corrigió él, sorprendiéndose a sí mismo. Si vas a seguir apareciendo en emergencias, mejor llámame por mi nombre. Jackson. Entonces Sara asintió. Y soy Sara, no la señora Mitchell. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, roto cuando el estómago de Jackson rugió audiblemente. Se dio cuenta de que ninguno de los dos había comido desde la mañana. Podría preparar la cena, ofreció con cautela. Nada sofisticado, pero hay estofado en el congelador. Eleanor, mi difunta esposa, quizá aún conserve algo de antes de fallecer. La expresión de Sara se suavizó. Me gustaría, pero solo si me dejas ayudarte. Aunque armado como estoy, todavía puedo poner la mesa. Mientras caminaban hacia la granja en la luz del atardecer, Jackson se sintió extrañamente cómodo con esta visitante inesperada que había entrado en su vida a través de una serie de eventos desafortunados. Había algo refrescantemente directo en Sara Mitchell, una cualidad que siempre había valorado pero que rara vez encontraba, especialmente en los últimos años a medida que su aislamiento había aumentado. La cocina de la granja. Con su desgastado suelo de linoleum y sus electrodomésticos anticuados, siempre había sido el corazón del hogar. El Leyaner la había mantenido con esmero, encontrando formas creativas de modernizar el espacio con un presupuesto limitado.
Sus toques personales seguían siendo visibles en las cortinas cosidas a mano que enmarcaban las ventanas y en la colección de platos de sauce azules puestos en los estantes abiertos. Jackson se movió con la eficiencia propia de la práctica, sacando un recipiente de estofado del congelador y poniéndolo a calentar en la estufa. Sara encontró platos y cubiertos en los armarios, poniendo la mesa de roble que llevaba las marcas de 4 generaciones de comidas de la familia Armón. Tu esposa tenía buen gusto, observó Sara, señalando la estética acogedora de la cocina. La casa se siente. Querida, asintió Jackson, removiendo el estofado que se descongelaba. Ellanar podía crear algo de la nada. Tenía buen ojo para la belleza y las cosas cotidianas, hizo una pausa, y luego añadió, falleció hace 5 años. Cáncer. Lo siento, dijo Sara simplemente. Eso debe haber sido increíblemente difícil. Lo más duro que he enfrentado en mi vida, admitió Jackson, sorprendiéndose. Asimismo con su franqueza. Más duro que Vietnam, más duro que los años de sequía. Al menos con eso, luchas contra algo externo. Con el cáncer, el enemigo está dentro de la persona que más amas. Y lo único que puedes hacer es mirar, dijo Sara, asintiendo con la cabeza, con comprensión en los ojos. Mi marido murió hace 10 años. Un infarto. Repentino, no como el cáncer. Un dolor diferente, supongo, pero aún así deja un vacío que no se llena del todo. Comieron en la mesa de la cocina, y la conversación fluyó con más facilidad de la que Jackson hubiera esperado. Sara preguntó por la historia de la granja, escuchando atentamente mientras él relataba historias transmitidas de generación en generación, como su bisabuelo había sobrevivido al duro primer invierno, como su abuelo había expandido la granja durante la próspera década de 1920 solo para luchar por conservar la tierra durante la Gran Depresión, como su padre había modernizado las operaciones en el auge de la posguerra. ¿Y tu hijo?, preguntó Sara, con cautela. ¿Será la 5ª generación? La expresión de Jackson se ensombreció ligeramente. Michael eligió un camino diferente. Ahora vive en Nueva York, trabaja en medios de comunicación o publicidad, algo así. No hablamos mucho. Lo sé. ¿Puedo preguntar por qué? Jackson guardó silencio durante un largo momento, pensando si debía compartirlo. Este fragmento de su vida con una prácticamente desconocida. Sin embargo, algo en la mirada directa de Sara, libre de juicios, inspiraba confianza. Se fue a la universidad y nunca regresó del todo. Jackson comenzó. Se involucró en causas ambientales. Decidió que la agricultura era parte del problema, no la solución. Tuvimos algunas discusiones acaloradas, dijimos cosas que no deberíamos haber dicho. Se quedó mirando su taza de café. Después de que Eleanor muriera, vino al funeral. Intentamos hablar, pero la distancia era demasiado grande. Regresó a Nueva York. Y ahí terminó todo. Sara asintió pensativa. Los niños a menudo necesitan rechazar el mundo de sus padres antes de poder ver su valor. A veces regresan, a veces no. Parece que hablas por experiencia. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Sara. Mi hija es abogada corporativa en Chicago, tan lejos de un huerto de manzanas en Massachusetts como te puedas imaginar. Luchamos durante años antes de encontrar un punto en común. Mientras recogían los platos de la cena, Jackson se encontró pensando en la investigación de Sara, el libro que la había traído a Riverdale. Por un extraño giro del destino, llegó a su mesa de la cocina. Este libro que estás escribiendo, comenzó, secando un plato con cuidado metódico. ¿De qué trata realmente? Sara se apoyó en la encimera, meditando su respuesta. Trata sobre la transformación de la América rural, las presiones económicas, los desafíos ambientales, la pérdida de conocimiento generacional. Lo miró fijamente a los ojos.
Trata sobre gente como tú, Jackson. Gente que se aferra a un modo de vida que se ve acorralado por todos lados. Suena deprimente, comentó Jackson secamente. Puede ser, reconoció Sarah. Pero también trata sobre resiliencia, adaptación, encontrar nuevas maneras de preservar lo que importa y dejar ir lo que no. Ella dudó un instante y luego añadió, he estado lidiando con esto. Para ser honesta, he entrevistado a docenas de agricultores, visitado comunidades por todo el Medio Oeste, recopilado estadísticas y análisis económicos, pero faltaba algo en el corazón de la historia. Supongo. Jackson arqueó una ceja. Y casi ahogarte en mi arroyo te ayudó a encontrarlo, rió Sarah, y su risa resonó cálida en la acogedora cocina. De una forma extraña. Quizás sí. No hay nada como una experiencia cercana a la muerte para aclarar el propósito de uno mismo. Su expresión se tornó seria. Jackson, ¿considerarías la posibilidad de que te entreviste como es debido para el libro La historia de tu familia? Tus experiencias. Tu perspectiva sobre lo que está sucediendo con las granjas familiares. Podría añadir una profundidad tremenda a la narrativa. Jackson guardó silencio, sopesando la petición. Su inclinación natural hacia la privacidad chocaba con algo más. La sensación de que quizás su historia, la historia de su familia, merecía ser contada antes de que se perdiera por completo. Lo pensaré, dijo finalmente. No puedo prometer más que eso. Ahora mismo. Sarah asintió, aceptando la falta de compromiso. Es justo, y debería volver al pueblo antes de que se haga más tarde. Tomó su bolso y su chaqueta. Gracias por la cena y por la emoción de hoy. No era exactamente lo que esperaba cuando salí esta mañana. Jackson la acompañó hasta su coche. La noche de primavera era fresca pero agradable. La luna casi llena bañaba la granja con una luz plateada, suavizando sus bordes desgastados y resaltando su belleza perdurable. Mientras Sarah se preparaba para irse, se volvió hacia él con una expresión pensativa. Sabes, independientemente de lo que pase con el banco, lo que has construido. Aquí importa, Jackson, el conocimiento que posees, la conexión con la tierra, eso es algo que vale la pena preservar, incluso si la forma cambia. Antes de que Jackson pudiera responder, la noche tranquila se rompió con el sonido de cristales rotos provenientes del granero de la maquinaria, seguido del inconfundible resplandor anaranjado de las llamas. ¡Fuego!, gritó Jackson, ya corriendo hacia el granero. Llamen al 911. Sarah extendió la mano hacia su teléfono móvil, pero como Jackson le había advertido antes, no había señal. Sin dudar, corrió tras él hacia el creciente incendio. La ventana lateral del cobertizo de maquinaria estaba rota y las llamas se propagaban rápidamente por la estructura de madera. A través del humo, Jackson pudo distinguir una figura oscura corriendo hacia la línea de árboles. Alguien había provocado el incendio deliberadamente, probablemente en represalia por el arresto de los Delaney. El equipo de riego. Jackson tosió, dirigiéndose hacia la puerta del cobertizo. Si se quema, Jackson, espera. Sarah lo agarró del brazo. Es demasiado peligroso. Pero Jackson se apartó, con el rostro tenso por la determinación. Sin ese equipo, la granja está acabada de todos modos. Quédate atrás. Desapareció en el cobertizo lleno de humo antes de que Sarah pudiera detenerlo. Desesperada, buscó a su alrededor algo que pudiera ayudar a combatir el fuego. Vio la bomba de agua cerca de la casa y corrió hacia ella, rezando para que aún funcionara. Después de la manipulación de los Delaney. Para su alivio, la bomba se activó cuando lanzó la Sarah agarró la manguera enrollada que tenía cerca y la arrastró hacia el granero, luchando contra su brazo herido y el peso descomunal de la manguera llena de agua. Dentro del granero,
Jackson se abrió paso entre el humo cegador, dirigiéndose a los controles críticos del sistema de riego. El calor era intenso. Las llamas ya consumían la pared este y lamían las vigas del techo. Localizó el panel de control principal y comenzó a desconectar. Conectándolo, sabiendo que sería imposible reemplazarlo si se destruía. Le ardían los pulmones. Jackson reunió los componentes esenciales en sus brazos y se giró hacia la salida, solo para encontrar su camino bloqueado por una viga del techo que se derrumbaba. La vieja madera, debilitada por el fuego, cedió con un estruendo ensordecedor, desplomándose a escasos metros de donde estaba. Afuera, Sara había logrado dirigir un chorro de agua hacia la entrada del granero, intentando despejar una vía de escape para Jackson. «Jackson», gritó ella por encima del rugido de las llamas. «¿Dónde estás?» Entre el humo, vislumbró un movimiento. Jackson, con la camisa, tapándole la boca, cargando algo voluminoso en sus brazos. Estaba atrapado tras la viga caída, buscando otra salida. Sara dirigió la manguera hacia la viga, reduciendo temporalmente las llamas. «¡Ahí!», gritó. «Inténtalo ahora». Jackson vio la oportunidad y se movió rápidamente, agachándose bajo la viga humeante y corriendo hacia la puerta. Salió a la noche, tosiendo violentamente, con el rostro ennegrecido por el hollín, pero aún aferrado a los controles del sistema de riego. «Tenemos que evitar que el fuego se propague a la casa», dijo con dificultad, dejando su valiosa carga. Juntos, combatieron el incendio con una sola manguera, concentrándose en contenerlo en lugar de salvar el granero, que claramente estaba perdido. Jackson trabajaba con una determinación implacable, moviéndose con eficiencia a pesar del agotamiento y la inhalación de humo. Parecieron horas, pero probablemente solo pasaron 40 minutos antes de que escucharan el sonido de las sirenas. El cuerpo de bomberos voluntarios de Riverdale llegó y rápidamente se hizo cargo de las labores de extinción. Para entonces, el granero estaba prácticamente destruido, aunque habían logrado evitar que el fuego se propagara a las estructuras cercanas. Mientras los paramédicos revisaban a Jackson por inhalación de humo y quemaduras, el sheriff Danvers se acercó con semblante grave. «Encontré huellas de neumáticos frescas cerca del acceso al arroyo», informó. «Parece que los de Lanneye tenían amigos que no conocíamos. Ya tengo agentes buscándolos». Jackson asintió con cansancio, aceptando una mascarilla de oxígeno del paramédico. «Ya no importa. El daño está hecho». Sara, que había estado hablando con uno de los bomberos, se unió a ellos, a pesar de su brazo lesionado por el esfuerzo de la tarde. Se la veía sorprendentemente serena, aunque su ropa estaba empapada y manchada de hollín. «El jefe de bomberos dice que el granero es una pérdida total», informó. «Pero creen que salvaste el equipo más valioso al sacarlo a tiempo». Jackson se quitó la mascarilla de oxígeno un instante. «No estoy seguro de que importe mucho ahora, sin el granero para guardarlo y sin el tractor», dijo, dejando la frase en suspenso. El peso acumulado del desastre del día se posaba pesadamente sobre sus hombros. Primero el banco, luego los de Lanneye, ahora el incendio. Parecía que el universo estaba empeñado en expulsarlo de su tierra a toda costa. Mientras los bomberos seguían apagando los focos de incendio y los paramédicos recogían su equipo, Jackson permanecía de pie al borde de lo que había sido su cobertizo, ahora una ruina humeante. Los controles de riego que había rescatado yacían en el suelo cerca, salvados pero sin hogar, al igual que su dueño pronto lo estaría. Sara estaba a su lado en silencio solidario, comprendiendo que ninguna palabra podría expresar adecuadamente la magnitud de la pérdida. La luna continuaba su recorrido por el cielo estrellado de Missouri, indiferente al drama humano que se desarrollaba. Bajo sus pies, tal como había presenciado innumerables desastres y triunfos en esta tierra a lo largo de generaciones. «Haré la entrevista», dijo Jackson de repente, con la voz ronca por el humo y la emoción. «Para tu libro»,
Si la historia de mi familia termina conmigo, al menos debería quedar constancia de lo que fue. Sara se giró hacia él, con sorpresa y gratitud en el rostro. Gracias. Prometo hacerle justicia. Jackson asintió, con la mirada fija en el cobertizo en ruinas. Vuelve mañana. Hay algo que quiero mostrarte primero. Algo que podría cambiar la historia que estás escribiendo. Antes de que Sara pudiera preguntar a qué se refería, el sheriff Danvers se acercó de nuevo. Jackson, podemos asignar un agente durante la noche si te preocupa que haya más problemas. Jackson negó con la cabeza. No es necesario, Tom. No creo que quede mucho que quemar o robar a estas alturas. Mientras los vehículos de emergencia se marchaban y la calma volvía a la granja Harmon Ridge, Jackson se enfrentaba a la desalentadora perspectiva de salvar lo que quedaba de su sustento. El reloj de la ejecución hipotecaria seguía corriendo, ahora complicado por la pérdida de equipo y espacio de almacenamiento esenciales. Sin embargo, mientras veía a Sara alejarse con la promesa de regresar al día siguiente, algo se agitó en su interior que no había sentido en años, una semilla de posibilidad. No exactamente esperanza, pero quizás su precursor. Su historia aún no había terminado y, por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba lo suficientemente interesado como para escucharlo. Jackson se giró hacia su granja, la estructura que había albergado a 5 generaciones de Harmon, incluyendo a su propio hijo, quien le había dado la espalda a esa herencia. ¿Qué pensaría Michael si pudiera ver la fa? Y ahora, tambaleándose al borde del ¿olvido? ¿Le importaría? ¿Entendería lo que se estaba perdiendo? ¿Estás? Preguntas siguieron a Jackson al interior mientras se limpiaba el hollín de la piel y se desplomaba en la cama. El agotamiento lo venció, antes de que pudiera pensar más en lo que le depararía la mañana. Su último pensamiento consciente fue para Sarah Michei. La presencia inesperada que había entrado en su vida a través de la tragedia. Pero quien podría, por algún giro del destino, ayudarle a preservar lo que más importaba, quizás no la tierra en sí, sino la historia que contenía. El manantial natural aún fluye bajo el antiguo roble, como lo ha hecho durante más de 100 años. Sus aguas, ocultas a los forasteros, pero nunca a aquellos que realmente conocen esta tierra, continúan nutriendo lo que más importa. No solo los cultivos, sino la memoria, el legado y la obstinada esperanza que se niega a ser extinguida. Jackson Harmon se encuentra al borde de sus campos, observando cómo la luz del atardecer lo pinta todo de dorado. Detrás de él, los restos carbonizados del cobertizo para maquinaria sirven como recordatorio de lo rápido que el trabajo de generaciones puede reducirse a cenizas. Sin embargo, a su lado se encuentra una mujer cuyas palabras podrían preservar lo que las llamas y los bancos no pueden destruir. 2. Extraños unidos por la tragedia ahora contemplan la puesta de sol como aliados reacios. Uno porta la sabiduría de la tierra y de las estaciones en manos demasiado orgullosas para entregarla. La otra tiene el poder de asegurar que, incluso si la tierra cambia de manos, su historia no se olvidará. A veces el rescate llega de formas inesperadas. A veces la salvación no se trata de conservar lo que se tiene, sino de asegurar que lo que se sabe no muera con uno. Y a veces la herencia más valiosa no es la tierra misma, sino el coraje para luchar por lo que representa. Una forma de vida que se desvanece como la niebla sobre los campos al amanecer, pero que merece ser preservada en corazones que aún recuerdan lo que importa. ¿Por qué lucharías incluso después de que todos lo dieran por perdido?